En la primera pregunta se está solicitando que se determine cuáles de estos gráficos corresponden a una función logarítmica. Para eso hay que recordar que si fuera una función logarítmica tiene que tener la forma logaritmo en base algo de x. Lo que nos hace falta es encontrar la base. La base la podemos encontrar fácilmente si ubicamos un par ordenado que tenga un 1 en la y, como este de aquí. Entonces, este par ordenado tiene el 1 en la y. La base va a ser el número que lo acompaña si es que fuera una logarítmica, en este caso el 3. Entonces, una vez que se tiene formada la ecuación, se puede comenzar a probar en la calculadora cada par ordenado, sustituyendo la x por cada uno de los preimágenes que tenemos aquí, en este caso el 1, el 3, el 9 y el 27. Entonces, se colocaría el logaritmo en base 3 de 1 en este primer caso, y eso nos va a dar 0. Como dio la pareja del 1, entonces estamos bien y probamos con el siguiente, que sería 3 y da 1 como resultado, va correcto. Lo cambiamos por el 9 y da 2, por lo tanto va bien. Y finalmente, si con el 27 da 3, sí sería logarítmica. Como todos los pares ordenados dieron correcto, entonces este primero sí es logarítmica. En la segunda hacemos lo mismo. Ubicamos donde haya un 1 en la y, este 1 no nos sirve, este está en la x, el que está en la y sería este. Entonces, si esta fuera logarítmica, tendría que tener base 0. Logaritmo en base 0 de x. Y comenzamos a probar. Entonces, igual en la calculadora colocamos logaritmo esta vez en base 0 de el primero que tenemos ahí como x es un 0. Si nos da 1 estaría bien y si no seguimos probando y ven que en este caso da error. Entonces, con solo una que no dé, ya sabemos que no es logarítmica. Por lo tanto, la única que es logarítmica sería la que está en el primero. En la pregunta 2 está solicitando determinar cuáles son logarítmicas. Recuerden que la función logarítmica tiene la forma logaritmo en alguna base determinada que sea un número positivo diferente de 1 y luego vamos a tener la x. Lo que nos va a interesar es que tiene que tener el símbolo de logaritmo y aparte de eso la x tiene que estar en el argumento, tiene que estar aquí en el argumento. Si está por fuera del argumento la x, ya no sería entonces una logarítmica. En esta primera tenemos el símbolo de log y aquí está la x, pero recuerden que el argumento, si no hay paréntesis, va a terminar donde haya un más o un menos. En este caso el argumento es nada más el 3. La x quedó por fuera y por lo tanto esta no es logarítmica. En la segunda tenemos el símbolo de logaritmo y aquí la x sí está en el argumento, por lo tanto esta sí sería logarítmica. La respuesta correcta es por lo tanto la opción B, solo la h. En la pregunta 3 nos están solicitando el valor de la imagen de 2. Este 2 hay que recordar que es una x. Entonces en la calculadora nada más vamos a reemplazar la x, recuerden que esto de aquí es la y, por un 2. Y quedaría logaritmo en base 4 de 2. Nada más se resuelve ese logaritmo en la calculadora. Sería logaritmo en base 4 de 2. Y eso nos da un medio positivo. Entonces la opción correcta es la opción A. A continuación tenemos aquí la pregunta 4 donde nos están pidiendo la y de 81. Entonces 81 sería una x. Sustituimos la x por un 81, quedaría logaritmo en base 3 de 81. En la calculadora se procede a resolver ese logaritmo. Logaritmo en base 3 de 81. Y eso nos va a dar como resultado 4, que sería la opción que marcaríamos aquí. En la número 5, lo mismo de siempre, determinamos si nos están dando x o y. Recuerden que es lo que se encuentra entre los dos puntos y la flecha van a ser las x. Entonces el 4, el 8 y el 16 todos los tenemos que cambiar en las x. Sin embargo, muchas veces con solo averiguar uno de ellos ya podemos ubicar la respuesta. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la y por un 4. Perdón, la x por un 4. Entonces sería el logaritmo en base 2 del primer x que tenemos, que es 4. En la calculadora resolvemos ese logaritmo. Quedaría entonces el logaritmo en base 2 de 4. Eso nos va a dar 2. Y por lo tanto, la primera pareja que tenemos
sería un 4 en la X y el resultado que es la Y nos dio 2. Buscamos las opciones que tengan esto. Aquí tenemos 4 y 16, aquí 16 y 4, esta ninguna podría ser. Aquí está primero el 2 y de segundo el 4 y solo en la A tenemos primero el 4 y de segundo el 2. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. Hay que tener en cuenta que si aquí tuviéramos a la menos 1, entonces habría que intercambiar el orden de la imagen y la preimagen y quedaría primero el 2 y de segundo el 4. Entonces, si aquí viene el menos 1, es calcular la inversa y por lo tanto hay que invertir todos esos pares ordenados. Sin embargo, no es el caso aquí. Entonces se deja hasta de esta manera, igual a como estaba. El 4 en la X, entonces va a terminar en la X. En la número 6 se está pidiendo el valor numérico de 125 más 10. Recordar que este 125 sería la X entonces. Y lo que hacemos es primero calcular esa imagen, es decir, cambiamos la X por 125, logaritmo en base 5 de 125. Resolvemos esa operación que nos tiene que dar 3. Logaritmo en base 5 de 125 da 3. Y luego a ese 3 hay que sumarle 10. Respuesta correcta sería entonces 13. En la número 7 nos están pidiendo la imagen, es decir, Y, de 27, que sería la X. Reemplazamos la X por 27 entonces, logaritmo en base 3 de 27 más 15. Recordar que el argumento sería solo el 27 porque no había paréntesis, entonces termina justo antes de donde haya una suma o una resta. De nuevo, nada más lo que se hace es colocar esto en la calculadora y sería logaritmo en base 3 de 27 más 15. Y eso nos da 18, que sería la opción correcta. En la número 8 nos están pidiendo la preimagen, es decir, la X, por lo tanto este Y es la 9. Ahora reemplazamos la Y, que sería esta parte de aquí, y quedaría 9 es igual al logaritmo en base 3 de X menos 1. Como aquí la X está quedando en medio, es decir, tenemos que trabajar con toda la expresión, y por lo tanto se resolvería con Shift y Calc. Entonces colocamos logaritmo en base 3 de X. Y recuerden que aquí tendría que ir solo la X dentro del paréntesis, el menos 1 quedaría por fuera. Cuando está anotado se le da Shift, Calc y luego igual. Y el resultado sería 59.049. Es la opción C. En la siguiente, lo mismo, como lo que nos dieron es entre los dos puntos y la flecha, estas serían las X. Entonces vamos a cambiar las X primero por la X primero por un 1 y luego por un 9. Ok, esto se resuelve mediante ecuación en la calculadora. Colocaríamos entonces logaritmo en base 3 es igual a 1 más 2 y eso nos estaría dando 2 y luego calculamos el otro que sería con 9 y nos va a dar 4. Entonces respectivamente era 2 y 4. Se ordena de menor a mayor, iría primero el 2 y de segundo el 4. El 2 como se calculó con el 1 quedaría cerrado y el 4 como se calculó con el 9 quedaría abierto y la opción correcta es la C. La 10 es bastante similar, solo que esta vez nos dieron las y. Entonces en la ecuación cambiamos la y por un 2 y quedaría el logaritmo en base un medio de x y el otro 4 es igual al logaritmo en base un medio de x. Resolvemos esas ecuaciones en la calculadora y sería entonces 2 es igual al logaritmo en base un medio de x. Se resuelve con Shift, Calc y luego igual.
y eso nos da 0.25. Como en las opciones no vienen decimales, pueden darle esta tecla que está a la par del igual que dice ANS y eso se los va a pasar a fracción, que sería un cuarto para este primero. Calculamos la siguiente, que es 4 es igual al logaritmo en base a un medio de x. Le damos Shift, Calc e igual y nos va a dar 0.06 aproximadamente, que si lo pasamos a decimales va a ser 1 sobre 16. Se ordena de menor a mayor, iría primero el 1 sobre 16 y de segundo el 1 cuarto. El 1 sobre 16 se calculó con el 4 y por lo tanto queda abierto. Y el 1 cuarto se calculó con el 2, por lo tanto queda cerrado. Y la opción correcta es la B. La número 11, recordar que les dije que no era necesario que la estudiaran, no va a salir en el examen, pero era con las características que habíamos visto o con la teoría. También lo pueden aproximar con un dibujo. Si nos están dando esta función logarítmica que es creciente, tendría aproximadamente esta forma. Como nos dice que el ámbito son los números reales, eso quiere decir que estaría completa. Por lo tanto, el dominio sería a partir del 0 al infinito positivo, abierto en ambos. Y esto, si lo cambiamos a símbolo, sería los reales positivos. Pero como dije, esto no saldría en el examen. La número 12 nos está preguntando por la base. Recuerden que la base nos va a decir si la función es creciente o decreciente. En este caso, recuerden que siempre vamos a analizarlo de izquierda a derecha y para este caso es decreciente. Por lo tanto, ocupamos una base que sea un número entre 0 y 1. Obviamente eso deja por fuera estos dos. Lo que restaría sería ver cuáles de esos son entre 0 y 1. Recuerden que si no lo pueden hacer bien, directamente con la fracción, pueden pasarlo a decimales en la calculadora. Este les va a dar 0.2 y por lo tanto, como da 0. Algo, esta sería la que la va a hacer decreciente. Esta, si lo pasamos a decimales, les da 2, que es más que 1 y por eso sería una creciente en este caso. Como la gráfica es decreciente, tendríamos que marcarla que nos dé 0. Algo, que sería la opción A. Pregunta 13 es básicamente lo mismo, nos están preguntando por la base, pero en este caso es una creciente, entonces vamos a ocupar una que sea mayor a 1. Obviamente no va a ser ni el 0 ni el 1. La única, y si pasamos esto a decimales, esto nos va a dar 1.66, por lo tanto, esto la queda más que 1 y sería la correcta. En la número 14 nos están dando estos tres datos que corresponden a X. Se resuelve muy parecido a la que hicimos hace un rato, nada más que aquí hay que tener cuidado porque está pidiendo la inversa. Entonces, después de que lo hacemos, nada más le damos vuelta a las respuestas. Primero vamos a cambiar la X por un 4 y quedaría logaritmo en base 3 de 4. Eso lo resolvemos en la calculadora. Logaritmo en base 3 de 4 y eso da 1.26. Por lo tanto, en la función g, que es la que estamos trabajando, iría primero el 4 y de segundo el 1.26. Sin embargo, como en la pregunta nos está pidiendo es más bien la inversa, iría de primero el 1.26 y de segundo el 4. Entonces lo que hacemos es buscar la opción que traiga primero el 1.26 y de segundo el 4 como para ordenado, que sería la D. Y que un pequeño error mío, se me olvidó colocarle a todos estos el de la inversa. Pero aparte de eso, sería entonces nada más darle vuelta. Ok, la 15 es un cálculo de valor numérico. Esta 16 sería una X. Cambiamos en la fórmula la X por 16. Logaritmo en base 2 de 16. Se resuelve eso y al resultado, que va a ser 1, le tenemos que restar 5. Entonces, logaritmo en base, claro, lo hace 2 de 16. Eso nos da 4 y a ese 4 le vamos a restar 5 y eso da como resultado menos 1. Entonces marcamos la opción C. En la 16 nos piden imagen, es decir, Y, por lo tanto nos dieron X. Cambiamos la X por un 5
Resolvemos eso en la calculadora. Sería logaritmo en base 3 de 5 y por fuera del paréntesis más 1. Eso da 2.46, que está en la opción A. Ok, la 17, aunque se parece casi igual, ven que dice preimagen, entonces es X y el 5 sería la Y esta vez. Entonces quedaría 5 es igual al logaritmo en base 3 de X más 1. Se resuelve en la calculadora. Resolvemos eso en la calculadora y quedaría 5 es igual al logaritmo en base 3 de X y por fuera del paréntesis más 1. Se le da Shift, Calc e igual y el resultado es 81. Entonces marcaríamos la opción D. Luego la 18 es un cálculo de dominio. Nos están dando en este caso las Y. Las reemplazamos en la fórmula. 2 es igual al logaritmo en base 2 de X más 2. Y luego 8 es igual al logaritmo en base 2 de X más 2. Ok, eso lo resolvemos en la calculadora. Y 2 es igual al logaritmo en base 2 de X, que sería el único que va entre paréntesis, más 2. Le damos Shift, Calc e igual, y nos va a dar 1. Y luego hacemos lo mismo con el 8. Shift, Calc e igual, y nos da 64. Entonces, 1 y 64. Se ordena de menor a mayor, iría primero el 1 y de segundo el 64. El 1 se calculó con el 2, por lo tanto queda cerrado, y el 64 con el 8, por lo que quedaría abierto. Y la opción correcta es la opción A. Luego viene la parte de respuesta corta, que muchas son bastante similares a lo que ya trabajamos en marcar con X. Por ejemplo, esta es un cálculo de dominio igual a lo que acabamos de hacer. Entonces reemplazamos las Y por menos 2 y luego por menos 4. Quedaría la primera, menos 2 es igual al logaritmo en base 6 de X menos 3. Y luego 4 es igual al logaritmo en base 6 de X menos 3. ¿Ok? En la calculadora resolvemos entonces esos procedimientos. Y el primero es menos 2. Ok. Menos 2 es igual al logaritmo en base 6 de X y por fuera menos 3. Le damos Shift, Calc y luego igual. Y el resultado es 6 en esa primera. Entonces colocamos aquí el 6. En la siguiente es casi lo mismo, pero ahora al inicio tenemos 4 más bien en vez del menos 2. Entonces lo resolvemos y el resultado va a ser 279.936. Se ordena de menor a mayor, iría primero el 6 y de segundo el 279.936. El 6 se calculó con el menos 2, por lo tanto va a quedar cerrado, y el 279.936 con el 4 quedaría abierto. Y eso es todo lo que hay que hacer en esta primera. Tienen que aparecer los dos cálculos y la respuesta. Esto valdría 3 puntos en el examen. La siguiente nos están dando las X. Y si nos dan X, entonces lo que hay que hacer es nada más copiar todo igual. Y en vez de la X vamos a escribir ahora cada uno de los números. En este caso, un 12avo sería la primera. Aquí recordar que lo que hay entre un número y una letra siempre va a ser multiplicación si no hay nada diferente. O si no hay nada más bien. Y que cuando llegamos a un más o menos, ahí es donde termina el argumento. Entonces, en este caso quedaría de esta manera. La multiplicación de 3 por 1 sobre 2 se va a quedar dentro del argumento y ya el más 1 es lo único que queda por fuera. En la otra resolvemos, más bien sustituimos de la misma forma, nada más que ahora vamos a tener un sexto en vez de un 12.
Mediante la calculadora vamos a resolver esos cálculos. El primero sería el logaritmo en base a 1/2 de 3 por 1/12 y por fuera más 1. Por fuera más 1. Y nos va a dar 3. Luego colocamos el siguiente, que sería casi lo mismo, pero aquí vamos a tener un sexto más bien. Y nos va a dar 2. Lo siguiente es ordenar de menor a mayor siempre. Entonces, primero 2, de segundo 3. El 2 se calculó con el 1/6, entonces queda abierto. Y el 3 se calculó con el 1/12, entonces quedaría cerrado. Y ese sería entonces el resultado de esa segunda. La parte 3 corresponde nada más a dar el régimen de variación, eso es decir si la función es creciente o decreciente. Analizamos cada base, aquí es mayor a 1, entonces es creciente. Esta la pasan a decimales y les va a dar 0 punto algo, entonces es decreciente. Y esta ya está en decimales y es 0 punto algo, por lo tanto es decreciente también. Tenemos ahora un cálculo de ámbito de nuevo. Reemplazamos entonces esto en las x y nos quedaría y es igual al logaritmo en base a 2/5 de 5 multiplicado por la primera x, que es 2/25. Y el siguiente sería y es igual al logaritmo en base 2/5 de 5 multiplicado por el infinito. Ok, resolvemos cada uno de esos en la calculadora. El primero sería entonces logaritmo en base a 2/5 de 5 por 2/25 y nos va a dar 1. Y el otro es donde se hace con el infinito. Recordar que no podemos utilizar el infinito en la calculadora, entonces se puede hacer trabajando con las propiedades del infinito, pero para mayor facilidad pueden reemplazar el infinito por un número suficientemente grande y eso nos va a aproximar lo suficiente como para saber hacia cuál de los infinitos tiende o si más bien tiende hacia el cero. En este caso, como el resultado es negativo, sabemos que tendería al infinito negativo. En el examen no voy a colocar ninguno con infinito, pero en realidad es técnicamente el mismo procedimiento. Ordenamos de menor a mayor, sería primero el infinito y luego el 1. El infinito iba con el infinito y queda abierto y el 1 iría con el 2/25, por lo tanto va cerrado. En la número 6 nos están dando, en la número 5 nos están dando las y. Entonces sustituimos aquí primero 4 es igual al logaritmo en base 4 de x más 5. Y luego 8 es igual al logaritmo en base 4 de x más 5. En la calculadora resolvemos estas dos ecuaciones. La primera sería 4 es igual al logaritmo en base 4 de x y fuera el paréntesis más 5. Lo resolvemos y el resultado es 0.25. Perfectamente lo pueden dejar en decimales. Sin embargo, recuerden que en marcar con x sí tienen que pasarlo a fracción porque las opciones van a venir en fracción. Esto si lo pasamos a decimales es un cuarto. Si escriben el 0.25 también está correcto. No es que esté mal. Y luego la otra es con 8. Entonces lo mismo. Resolvemos ahí. Nos estaría dando 64. Se ordena de menor a mayor. 0.25 es menor que 64, entonces va de primero y el 64 de segundo. El 1/4 lo calculamos con el 4, por lo tanto queda abierto, y el 64 con el 8, por lo que iría cerrado. La parte 6 corresponde a intercambiar de notación exponencial a logarítmica, entonces aquí nos quedaría logaritmo, identificamos la base, que aquí es 7, de 49, que sería el argumento, es igual al exponente, que es 2. La siguiente quedaría logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Y finalmente, logaritmo en base 5 de 125 equivale a 3.
La parte 7 es lo inverso, ya viene en logaritmo y más bien se va a pasar a exponencial. Se identifica la base, que en este caso es 4, lo elevamos al resultado que es 3 y se iguala a 64. La siguiente sería 7 que elevado a la 2 va a dar 49 y finalmente 9 elevado a la 3 que da 729. Y así quedaría la parte 7. Y para terminar tenemos este problema que técnicamente son dos problemas. Tenemos aquí el A para el más orden y el B. Entonces, en primer lugar, cada uno de estos se hace completamente por aparte. No tiene nada que ver este 20 con este 4. Para resolver esto es en realidad igual a lo que hemos estado trabajando todo el examen. Hay que ver si nos dieron la preimagen o la imagen. La diferencia es que aquí no viene con X y con Y, sino que nos está hablando con R y con D. Entonces, lo primero es que se lea muy bien el problema para saber qué significa cada una. Si leemos, vean que aquí dice R es la distancia. Empieza. Entonces ya sabemos que R es la distancia que viene dada en pies. Entonces, si nos dan algo en pies, ya sabemos que es la R. Y D sería entonces por lo otro, que esto es una fórmula para calcular el nivel de decibeles. Entonces, el D representaría los decibeles. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Ok. En la pregunta A nos están dando este 20. Lo que hay que hacer es leer muy bien a ver si son distancia o decibeles. ¿Cuál es el nivel aproximado de decibeles si una persona se encuentra a 20 pies del parlante? Ok, estos son 20 pies, por lo tanto es distancia y lo vamos a cambiar en la R. Trabajamos con esta fórmula, nada más la copiamos, pero lo que vamos a sustituir es la R por 20, que sería la cantidad de pies en este caso. Y R ahora va a ser un 20 y esta va a la 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Recordar que como esta no tenía base, es un 10 que no se escribe. Los que tienen de las calculadoras grises, como esta que yo estoy utilizando aquí, entonces pueden usar esta tecla. Sin embargo, también la pueden hacer todos con esta, que los que usan calculadoras de las blancas y van a tener que usar esta tecla y por lo tanto le van a agregar ahí el 10. Lo demás es copiar todo tal y como está. Sería por 10 a la 7 sobre 20 a la 2. Resolvemos eso y nos va a dar 4.92, que lo podemos redondear a 93. Perfectamente lo pueden dejar en 92, no hay ningún problema. Y nos faltaría la respuesta con palabras. En la A, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de decibeles? Entonces, el nivel es 4,93 decibeles. Pueden escribir decibeles con palabras o con el símbolo, como gusten. Luego, en la B, nos está preguntando a qué distancia hay que ubicarse para que el nivel de decibeles sea de 4. Ok, este 4 son los decibeles entonces. Por lo tanto, hay que cambiarlo en la D. Escribiríamos 4, que son los decibeles, es igual al logaritmo en base 10 de 3,4 por 10 a la 7. Todo eso sobre R a la 2. Y resolvemos eso para averiguar entonces cuál sería el valor de R. ¿Qué hacemos? En la calculadora anotamos eso tal y como está. 4 es igual al logaritmo en base 10 de fracción, donde tendríamos 3.4 por 10 a la 7. Y abajo tendríamos R, que en la calculadora para ecuaciones solo se puede usar la X, a la 2. Resolvemos la ecuación con Shift, Calc e igual. Y nos va a dar 58.30, que se puede redondear a 31. Entonces 58.31. Pueden dejar el 30, no hay ningún problema. Ya cuando tenemos esto, damos la respuesta y vean que nos están pidiendo distancia. Entonces, la distancia debe ser, o hay que ubicarse a, o como quieran escribirlo, la distancia debe ser 58,31 y en esto venía en pies, entonces pies. Y así nos estaría quedando entonces eh, el problema, ya sea en cualquiera de las dos preguntas que venían ahí. Entonces es lo mismo que el resto del examen, nada más que aquí no habla de X y Y. Tienen que primero leer muy bien el problema para ver si les están dando qué significa más bien cada letra, en este caso la R y la D. Cuando ya saben qué significa cada letra, leen la pregunta para ver entonces cuál de las dos letras les están pidiendo y de ahí en adelante lo sustituyen y resuelven igual que en el resto del examen.
La única diferencia es esa, que tienen que leer muy bien para saber entonces qué significa cada letra.